Bien, y ya tenemos el invitado del día de hoy. Nos referimos al ingeniero Guillermo Andrau, que le decimos bienvenido. Gracias, Guille, por estar acá con nosotros esta mañana, una mañana de feriado y sábado. Te hicimos levantar, te trajimos. Bien. Bueno, buen día. Y nos interesa porque estás en una serie de conferencias y nos mandaste un título que nos dejó ahí pensando. Derecho y religión, entre el golpe y las Pascuas. El subtítulo se lo agregué para esta charla, ¿no? Evidentemente, ¿qué es lo que produce tanta violencia en la historia, tanta desigualdad? Y entonces eso es lo que trato de analizar a través de esta charla sobre derecho y religión. Bien. Entonces, es un vuelo, como decía Alberdi, un vuelo a vuelo de pájaro, un análisis a vuelo de pájaro, que no significa pasar las cosas por arriba, sino tener la visión que hoy tenemos con los drones, ¿no? Claro. Entonces no solo ver el árbol y ver el bosque, sino ver el valle y el monte y el río y el mar, tener una visión completa, pero también en una visión histórica, ¿no? Claro. En toda la historia de la humanidad. Entonces me interesa el análisis de la religión como creador de normas morales, en principio, que necesarias para la supervivencia humana, o sea, los grupos humanos que adhirieron, el hombre actuando y las consecuencias que produce, Claro. ¿no? Entonces, esas consecuencias generan una especie de anticuerpo, que son normas morales que dicen: no hagas esto, no hagas lo otro, porque mira lo que le pasó a fulanito de tal o lo que le pasó a tal otro. Entonces siempre ligado la moral a la moraleja, a las historias, a los cuentos, a los hechos reales y verídicos, y entonces se van creando así una serie de normas morales contrarias a la naturaleza humana, que tratan de limitar el comportamiento humano, y los grupos humanos que adhirieron a ellas tuvieron cohesión, o sea, no se desintegraron y pudieron supervivir. Los grupos humanos que no tenían normas morales rápidamente se autodestruyeron. Claro. Entonces, una cosa es los grupos, las normas morales que tienen que ver con el comportamiento de las personas, pero después empieza a haber ya grupos humanos que empiezan a legislar más en profundidad y van hacia los principios de orden económico. Y ahí entonces lo tenemos porque lógicamente en la dinastía 2 más o menos en Egipto se produce el colapso, que después vamos a ver cómo se repite en el Imperio Romano, cómo se produce en la Edad Media y cómo se produce acá en el Río de la Plata, situaciones parecidas. Entonces lo que venía a ser el derecho natural, ese derecho y ese orden económico y ese régimen tributario que generaría una sociedad pacífica, igualitaria, de hombres libres, se transforma en una sociedad de una enorme desigualdad, donde hay progreso y miseria, y donde entonces aparecen los conflictos y aparecen procesos autodestructivos. Entonces, lo cierto es que estas normas morales hay que repetirlas y estar muy presentes sobre ellas y no abandonarlas. Entonces, en lo que me voy a dedicar en esta oportunidad es al principio de orden económico, que es el régimen tributario. Entonces vamos a analizar un poco qué pasó en Egipto, cuál es la libertad y la presencia del gran legislador que es Moisés, que en sus 4 primeros capítulos de la Biblia, en el Génesis, el Éxodo, Levítico y Números, completa la legislación para un orden y pasa más allá de las normas de comportamiento hacia a las bases de un orden económico, ¿no? Y entonces ahí está San Agustín, vos sabés que dice que la historia de la humanidad es la lucha constante entre estos dos principios de orden. Claro. El principio de orden económico y todo orden económico depende del principio fiscal que tenga. Entonces, vamos a analizar eso ya te digo, a la llegada del Imperio, o sea, a la caída de la República Romana,
cuando la República Romana genera una anomalía en su cuerpo jurídico y se transforma de un orden económico como el que del orden natural, que es el orden natural que generamos cuando hacemos un club, un consorcio, una administración, una feria. Todos van a ir a pagar por el lugar que ocupan en la feria. Y en la feria hay lugares más caros y más baratos, porque el más caro pasa más gente, entonces se supone que donde pasa más gente hay más consumo. Bueno, hay una situación de que el mercado regula los precios de la tierra, de los lotes dentro del mercado. Lo mismo pasa en la sociedad. Bueno, para vulnerar este principio de orden es que cada uno debe pagar por el valor de la tierra que ocupa. Se han generado universidades para vulnerar este principio de orden y pasar a un principio de orden contrario a la naturaleza humana. Entonces dice que vos debes pagar no por la tierra, ese bien dado que estás ocupando, sino por el fruto de tu trabajo. Es decir, como si mañana en tu consorcio digan, no, Luis, vos no vas a pagar por el volumen de tu departamento, vos vas a pagar de acuerdo a cuánto trabajás. Así que, discúlpame, quiero tener tus libros, quiero tener tus cosas, entonces vos tenés un departamento gigante y no pagás nada, porque decís, no, yo no produzco nada. Y todos tienden a producir menos, y fíjate vos, ¿no?, que mientras la Argentina tuvo el principio de orden que trae la Constitución, que es basado en Dios, fuente de toda razón y justicia, porque incorpora el principio moral de orden económico, que después en la Constitución Alberti lo traduce como el sistema económico y rentístico. Mientras nosotros tuvimos la tierra aportó los fondos públicos, se generó una explosión económica fenomenal, ¿no? Ahora, en la medida, y esto pasa más o menos a partir de siempre son oleadas donde avanza el antiguo régimen, ¿no? Entonces hubo una primera oleada ya nomás en 1869, con la creación del Código Civil, que habilita un orden económico contrario al de la Constitución. Entonces ya eso ya estaba sembrada la banderita. Entonces acá lo que tenés vos es una homologación de dos sistemas contrarios, ¿no? Y en esa homologación termina siendo vencido el orden natural para poder este perverso orden jurídico y económico que genera que tengamos 50% de chicos bajo la línea de pobreza. Y como el derecho trastoca la naturaleza humana, ¿te das cuenta? O sea, cambia la naturaleza humana. Entonces, en ese sentido tiene razón Zaffaroni. Los chicos criminales son culpables del orden jurídico que tenemos, pero Zaffaroni se queda en esa definición. Cuando vos le preguntás a Zaffaroni, bueno, ¿y cuál es ese orden jurídico?, se da vuelta y se va, no quiere discutir, porque claro, esto se ha impuesto a fuerza de sangre y fuego, a través de la Inquisición, a través de todos una cantidad de mecanismos que han generado un trauma en los académicos. Entonces los académicos y los intelectuales no debaten en la Argentina porque tienen miedo, y el miedo es el camino al lado oscuro, entonces se alejan de la crítica. Bueno, todo esto está analizado por Jesucristo en su tiempo, está analizado por lo hago desde la visión de Jesucristo allá en las Pascuas. Lo hago también desde la visión de un franciscano que se llama Guillermo de Ockham, un franciscano inglés muy importante en el siglo XII, cuando se produce a través de Santo Tomás de Aquino la homologación del derecho divino con el derecho romano, y gana el derecho romano entonces. Y después entonces la huida de los jesuitas al Nuevo Mundo a tratar de instalar un orden jurídico para que venga a nosotros tu reino, y cómo después la persecución llega acá a América, la destrucción de las misiones,
las misiones jesuíticas. Bueno, se replica en la Revolución de Mayo ese orden, pero ya ves, guerras civiles mediantes, y entonces una nueva homologación a través de la sanción del Código Civil, y entonces tenemos hoy nuestros modernos templos que son creadores de esta barbarie. Ellos creen estar generando un orden de civilización, pero lo cierto es que están generando un orden de barbarie. Entonces, como decía Jesús, hay que destruir este templo, que son las universidades de Derecho y Ciencias Económicas, y no dejar piedra sobre piedra, y en 3 días volverlo a reconstruir. ¿Qué significaba? ¿Qué quería decir Jesús? Y bueno, que hay que terminar con el derecho romano que se enseña en todas nuestras universidades, que está adherida por el Código Civil, introducida por el Código Civil, y volver al derecho cristiano de la Constitución Argentina. Y cuando decís eso, estás cambiando de régimen de impuestos. Claro, estás cambiando de un régimen tributario que trabaja que castiga al que trabaja y produce, a un régimen como el rentístico, que pone en valor la tierra y hace que el bien dado sea usado para beneficio de todos, inclusive de los que no tienen tierra. ¿Por qué? Porque el que no tiene tierra, está bien, no tendrá tierra, pero no tendrá impuestos. Entonces cualquier actividad económica que encare va a ser producto de éxito y no fracasar como fracasamos todos hasta que en la Argentina. En la Argentina nadie hace plata trabajando. Son los principios de orden del derecho romano. En Roma dice, trabaja y perecerás, invierte y serás castigado. ¿Y qué tengo que hacer? Y tenés que comprar tierra, especular, y después especular con el sistema financiero, comprarle back, tirar guita afuera y traerla como deuda externa, y entonces en el sistema financiero, entonces los exitosos son los que no trabajan, sino los poseedores. ¿Qué son los que poseen? La tierra argentina, los fondos públicos que se generan a través de ese valor que genera la tierra. O sea, el franciscano Guillermo de Ockham decía, la posesión de la tierra separada del interés que la tierra produce no hace rico al que la detenta. ¿Te das cuenta? Nadie es rico por tener tierra. Es rico el que se apropia de ese valor que genera la tierra. Pero el valor que genera la tierra no la genera el propietario, no señor, lo genera la sociedad. Por lo tanto debe ir para la sociedad. Este principio no se entiende con claridad, por eso es lo que hay que machacar. Cicerón decía que la religión era un conjunto de normas que se debían releer y repetir, por eso se llama religión, ¿no? Y entonces lo que estoy haciendo es, señores, hemos cerrado el vizcachazo muy mal, y tenemos que insistir y insistir sobre este tema. En el año 72, cuando se crea el IVA para compensar, antes en el año 72 las rentas eran importantes, no eran totales como debían ser, pero tenían una presencia, la pobreza era del 4%. Entonces se crea el IVA, y y en la Argentina se hacía de todo, se hacían aviones, se hacían barcos, se hacían de todo. Y trabajaba a pleno. Se trabajaba a pleno. Entonces aparece ahí la nave insignia, que es el IVA, y detrás del IVA todo cúmulo de impuestos, que hoy son 85 impuestos que iba a ser por un tiempo determinado. Iba a ser por 3 años, fíjate cómo tenían claro que era una inmoralidad, pero entonces vos podés poner un impuesto si tenés el sistema de rentas vigente, sí, podés completar y no haces daño a la sociedad. Pero si vos desactivás el sistema de rentas, lo único que producís es una transmutación en la naturaleza humana, porque entonces la víctima se transforma en un salvaje que te ataca, o sea, se transforma al homo hominis amicus, el hombre amigo del hombre, en hombre lobo del hombre. Claro. ¿Te das cuenta? Y entonces tenés este fenómeno que está pasando con el 50% de chicos sin destino, en la pobreza absoluta, y que lógicamente agarran las armas y dicen, ¿cómo? Yo vivo en el país más rico del mundo y no tengo un metro cuadrado donde sostener a mi madre, a mi abuela que se está muriendo, y la vida se transforma en un infierno.
Entonces venimos a tratar de aclarar qué es el reino de los cielos y qué es el infierno, qué tan distinto es, cuál es lo que lo separa del infierno que estamos viviendo. Porque lógicamente hay mucha gente que acá vive muy bien y dice, ¿de qué está hablando este hombre? Si yo la paso bárbaro, no trabajo, tengo casa acá en Punta del Este, viajo hasta Miami y jamás en mi vida trabajé. Por eso es muy interesante, porque ojo con la migración, si de acá se van los inmigrantes, que son los que trabajan, le va a pasar a la Argentina lo mismo que le pasó a Egipto cuando se fueron los esclavos judíos, no sabían hacerse un huevo los tipos. Colapsó absolutamente Egipto. Bueno, acá va a colapsar porque las mujeres recoletas, si no tienen la Villa 31 ahí, que trabaje y sirvan los bares y haga los edificios y haga la fruta y verdura, al día siguiente tenemos que no está para mugre. Es una exageración, ¿no? Pero eso es lo que está pasando, ¿no? Pregunta. Sí. ¿Vos creés, por ejemplo, que siempre charlás vos y decís de Alberdi y el sistema económico y rentístico? Sí. Hoy, el día de hoy, ¿se puede aplicar al 100% en nuestra economía? No, pero te explico por qué no. A ver. Porque no hay un solo economista. Pues yo te juego a que hagas esto. Pregunta a cualquier economista. O sea, de todo el ejército de economistas que tenemos, viste que han fracasado todos. Sí, sí. Y los que fracasaron ayer vuelven a hablar hoy, porque Kichilov parece un héroe, y Cavallo parece un héroe, el tipo que generó un desastre económico fenomenal, o Kichilov que generó una inflación y que le hace perder las elecciones al cristianismo, ¿no? Porque no es el grado de delincuencia que tenía el cristianismo lo que hace perder. Lo que hace perder es la economía. Los sectores bajos sintieron la inflación de Kichilov, sintieron la desprotección, entonces salieron a votar a esta gente. Y esta gente lo primero que hizo fue generar una reforma tributaria. Entonces, en la reforma tributaria que hizo Macri en el primer día, sentenció a los pobres a la pobreza más absoluta y a los ricos a la opulencia más manifiesta. ¿Y cómo hacemos para tapar este latrocinio político? Y tomemos deuda para tapar el bache. ¿Y quién va a pagar la deuda? Entonces se genera una especie de paréntesis. La deuda la van a tener que pagar los pobres a través de impuestos. Y ahí viene el colapso total del sistema. Entonces, pasa que es difícil de entender que emitimos una deuda a 100 años y la compra el mismo tipo que la emite. Esta Argentina... No, esto es de locos. O sea, la Argentina siempre es la manifestación exagerada de todos los procesos. Evidentemente, sale... Porque primero que hay que hacer es legalizar el crimen. Entonces, el Código Civil legaliza un crimen, hace que la renta pública, o sea, ese valor creado por la sociedad que se manifiesta en el interés que genera la tierra, en vez de ir a los fondos públicos, vaya al bolsillo de los propietarios de la tierra. Eso es un crimen y un latrocinio. Bueno, pero eso es legal. Por eso es que a poco de andar vos decís, y vos vas a consultar, che, tengo unos pesos, ¿qué hago? Y compra tierra. ¿Pero cómo compra tierra? Está carísima la tierra. No, la tierra siempre sube. Y la tierra sube, sí, siempre sube. Bajo este sistema sube. Porque esa fuente fundamental de especulación. Entonces, pero cuando se cansaron de afanarse los fondos públicos, entonces la mandan afuera. Y dicen, ¿cómo podemos hacer? Y a través del sistema financiero podemos. Claro. Entonces, ¿cómo es la tasa de interés en el mundo, en dólares? Y es 0,25, es negativa en Suiza, porque se están influenciados ahora por la escuela rioplatense de fundada por Manuel Belgrano, que tuvo exponentes como Torkins, Hessel y compañía. Entonces, tasa negativa de interés. La plata no es para ahorrar, sino que la plata es para que funcione como el aceite en la economía y haga circular la economía. Entonces, tasa negativa. Entonces, en un mundo que tiene tasa negativa, porque decir, no, pero Estados Unidos tiene el 2% de tasa. Sí, pero tiene una inflación del 3%, o sea que sigue teniendo tasa negativa. Claro. Entonces, en ese mundo, nosotros le pagamos a nuestros
acreedores, que son ellos mismos, los fondos buitres que conforman todo el grupo de gente que está gobernando, un 8% de tasa. Es un negocio fenomenal. Pero Macri dice, ojo, que eso no es un pecado, eso es legal. O sea, lo que hace Duhovne y todo nuestro gabinete es legal. O sea, no, y más, y él dijo en la propaganda de Masgul, yo mismo tengo mi plata en bonos de la Argentina. O sea que la estoy haciendo trabajar para la Argentina. Y hablas con cualquiera de ellos y te dice, no, a mí no me importa que devuelvan la plata. A mí lo que me importa es que me paguen los intereses. ¿Y qué ven? Y ven que es así. ¿Por qué? Si no es ilegal, yo le estoy prestando a la Argentina, pero vos le estás prestando plata a la Argentina al 8%. ¿Entendés? La plata que vos te afanaste y plata que fuerte. Por eso primero hubo que blanquearla para poderla prestar después, pues estaba en negro afuera. Entonces, bueno, esta situación, por suerte y lamentablemente y por suerte, está llegando a un colapso. La información los ha pasado a todos por arriba y lo que era un secreto, se acabó el secreto y no lo pueden parar. ¿Te cuento el rumor? Sí. Termina el mundial, hay otro blanqueo. Puede ser. Bueno, pero acá estamos viviendo situaciones de altísimas. Acordate que yo en el año 2013, con Fred Harrison, hablamos de los fundamentos económicos, políticos, sociales, de por qué la Tercera Guerra Mundial era inminente. Se nos reían. Entonces, señores, vos ves la tensión que hay en Europa, toda asignada por guerras civiles, porque París está en guerra civil, lo que pasa es que no declarada. Brasil está en guerra civil. Brasil, por ejemplo, solo el estado de Ceará, en este enero asesinaron a 500 personas. 500 personas en un solo estado, que es chiquito así, de Brasil. Y 5.000 muertos en todo el año, pero hay ahora una especie de disparada, ¿viste? Lo que pasa en Río de Janeiro, lo que pasa en todas partes. Entonces, por eso la necesidad. México. Bueno, pero México no es nada al lado de Brasil. Lo que pasa es que de esto no se habla y se peca por omisión. Todo esto se oculta. Pero en nuestro futuro, en nuestras favelas, en nuestras villas miserias, ya está empezando a pasar ese 50% de pobres. Son chicos, ¿no? Leí los diarios, por ejemplo, en La Plata, lo que pasó en el mercadito. Chicos de 12, 13 años armados, a caballo, defendiendo en unas viviendas del Fonavi, no sé de qué, tomando las casas por la fuerza y poniendo, lógicamente, yo no tengo lugar donde vivir, y mi madre, y yo te mato y listo. Entonces, a cagarse a tiro. Y bueno, y los famosos, esta secta como los maras y todo eso. Las maras, todo eso. Este es el germen que se sembró con este tipo de reforma. O sea, ya lo había sembrado Cristina, por eso pierde. Pero ahora Macri sembró esto otro, y por eso es que la necesidad de poner. Vos querés tener derecho romano para apropiarte de la renta pública, tenés que tener un ejército romano que te proteja. ¿Cuál es el libro de Bergoglio para América? ¿Cómo era? No me puedo acordar. Bueno, y las consecuencias. ¿Qué escribió para toda América? ¿Ahora decís? No, lo tiene escrito hace ya un rato. No sé. Que describe todo el fenómeno que iba a venir. Vos tenés este tipo de orden jurídico como el romano, tenés una justicia como la romana. Nosotros nos creíamos, fíjate vos que Piotti acaba de decir en televisión, que dijo hace 6 meses atrás, la última vez que estuvo en uno de estos programas, dijo que el mejor poder, que tenía mejor imagen, era el judicial. Y el otro día estuvo en un programa de televisión y dijo, vengo a retractarme, porque yo dijo que el mejor poder es el judicial, y ahora vengo a decir que es el peor poder, que el más corrupto. Está sostenido por el derecho bárbaro de los romanos. Así lo llamaba Voltaire, así lo llama Alberti. ¿Te das cuenta? Entonces vas a tener una justicia de tipo romana. ¿Qué es? Es la justicia aristotélica. Por eso es que San Agustín hace un quiebre en el cristianismo, cuyo pilar era la justicia y la fuente del conocimiento, y entonces las abadías, que eran
fuentes de excelencia y de conocimiento, se apagan y se transforman en refugio de holgazanes. Los benedictinos. Con los benedictinos y los dominicos. Basta, acá no se discute más, porque nosotros no estamos buscando la verdad como hacían los antiguos. Nosotros defendemos la verdad. ¿Cuál es la verdad ahora? Y el derecho romano. Reponen el derecho romano. Por eso es que en nuestras facultades no se enseña derecho canónico. ¿Por qué? Porque si se enseñase derecho canónico, se darían cuenta que es una copia, cambiado algunos términos, que yo, pecado mortal con pena grave inexcusable, o sea, hicimos así, pecado venial contra pena leve, pero entonces el derecho canónico fue una copia del derecho romano, contrario al derecho, a la ley de Dios, digamos, ¿no? A la ley redactada por Moisés. Entonces acá tenés un conflicto enorme, y el problema más grave, como lo señala Jesucristo, es la ceguera. O sea que nosotros cuando mandamos a nuestros chicos a la facultad de Derecho o de Ciencias Económicas, lo que estamos haciendo es dejarlos ciegos, porque cuando uno decide ver un lado, se vuelve ciego al opuesto. Entonces, quien haya estudiado derecho romano no puede ver, San Juan decía, aquellos hombres no podrán, por los gentiles y republicanos, no podrán ver más que lo que han aprendido. Entonces, claro, por eso la necesidad de destruir al templo y dejarlo piedra sobre piedra y volverlo a reconstruir. Acá hay que abolir todos los títulos de abogado y decirles, señores, den 3 materias más, entérense de qué se trata el derecho de la Constitución y repongamos rápidamente el derecho de la Constitución, que va a generar un orden económico para que haya igualdad, libertad y fraternidad. Pero no solo eso, sino que donde pueda resurgir la federación, el federalismo, la república y la democracia. Pero vos me dirías, pero si tenemos democracia, todos votamos. No. Eso es una ficción de democracia. Te lo dice claramente Gordon Gekko en su video. Le dice, Woody, no creerás que esto es una democracia, esto es una ficción que hemos creado para que la gente crea. Fíjate vos cómo Cristina hace las PASO para que haya internas, para que se democratice el proceso, y lo usa en un periodo. Con ese proceso Macri gana las elecciones con las PASO, y al año siguiente los dos hacen toda la lista. Cristina le hace toda la lista hasta el último concejal a Scioli, y Macri hace lo mismo y no permiten que haya PASO. ¿Entendés? Vos sabés que la Asociación Iberoamericana de Derecho Romano, mirá lo que es esto, que tiene su congreso internacional en Portugal, en Oporto, y terminó ayer. Mandando gente de todos los países. Nuestro país ha tomado, incluida esta, personas, profesores, doctorados de Derecho Romano, los ha enviado, y el tema es la influencia del derecho romano en los derechos actuales, con la intención de estimular en las universidades el estudio del derecho romano para... Bueno, precisamente cuando los fariseos que se sientan en la cátedra de Moisés adaptan el derecho romano a la ley de Dios, por supuesto que se arma el mismo despelote cuando querés unir el agua y el aceite, o sea, la Constitución argentina y el Código Civil. Pronto aparecen una cantidad de desequilibrios que te obligan a legislar para balancear. Entonces aparecen los derechos sociales. Los derechos sociales es el intento, a través de la ley, de equilibrar ese desequilibrio que generaste al poner un derecho absolutamente contrario a la naturaleza humana. Entonces, lógicamente, ¿y qué se produce? Una inflación legislativa brutal. Claro. Te estoy hablando de la Argentina, con 30.000 leyes y más de 120.000 decretos. No, te estoy hablando de Judea en la época de Cristo. Entonces, lo que nosotros hemos hecho en nuestras facultades de Derecho y en Ciencias Económicas es un sembradío de fariseos y escribas.
que eso es lo que son, gente que han convalidado un orden contrario a la naturaleza. Entonces no te puede sorprender que vengan degollando. ¿Te das cuenta? Y que la Argentina y que el mundo se haya transformado en esta cacería de hombre contra hombre. Entonces, bajo el derecho judeo-cristiano es la llegada de el venga a nosotros tu reino, el reino de los cielos, ¿no? Claro. Entonces, en el mundo podrán habitar más de 30.000 millones de personas. Por supuesto, de sobra para sostenerlo bajo este régimen. Ahora, si seguimos sosteniendo el régimen romano, en el mundo sobran 2.000 millones de personas. O sea que lo que nos pasa... Entonces, sí, lo que vos estás viendo en la tensión de civilización que se produce en el mundo, que así, te nombro porque acaba de pasar ayer, un ruso mata a un espía ruso en Londres retira el cuerpo diplomático, Rusia retira el cuerpo diplomático, y en esa tensión se dispara un cohete y se armó un desastre, una carnicería fenomenal. Entonces va a pasar eso, y no, ahora no, pero lo estás viendo en Siria, lo estás viendo en el Medio Oriente, lo estás viendo un proceso monstruoso que transforma a nuestros hermanos en un enemigo público. Pero yo cuando digo nuestros hermanos, no estoy hablando del hermano sirio. Estoy hablando del hermano genético, sí, que se transforma en un animal de presa por la herencia que dejó, porque sacarle la casa al hermano, la casa del padre. Vos vas a Francia y los tipos dicen, vos vas a Francia, todos alquilan, ¿no? Dice, pero no hay ningún propietario en tu casa. Sí, mi abuelo. Imagínate la presión que hay para matar al abuelo y quedarse con la casa del abuelo. Esto yo te lo digo, joda, no es joda. Van a boicotear, según han dicho, el mundial, y vos ves que los jugadores del fútbol preguntan, Messi, ¿qué pasa? Que la gente no tiene idea. Si van a Inglaterra le quiere boicotear, o dijeron que le van a boicotear el mundial a los rusos. Y es genial, porque ha disparado cosas. Claro, y lo peor que hay es confiarse, porque tanto en la Primera Guerra como en la Segunda Guerra Mundial, la gente se reía como se nos rieron con Fred Harrison cuando dimos la charla esto. Usted está loco, dice. Si no hay ninguna tensión, ¿cómo que no hay tensión? Claro. Vos no acabás de ver, o sea, ayer estuvo Julio Barro en la primera reunión que tuvimos en el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Derecho Julio Bárbaro. Mientras hablas boludeces, está todo genial y hablamos y discutimos. Todo, cuando te manejas en la superficie, habrás visto en el video que cuando presenta el problema, Julio Bárbaro, uno de los más grandes intelectuales, dice, disculpame, me voy, chao. O sea, no dan debate, no discuten porque están en la zona oscura, muy, muy claramente detallada por Jesucristo, ¿no? Que la persona que está formado en un sistema no quiere hablar y no quiere ir a la luz, porque se nota que es... Bueno, hace agua. Que hace agua por todos lados. Esta es la carnicería que está haciendo Internet. Por eso es que vos ahora te enterás que nuestros jueces son una manga de malandra, que te enterás que nuestros intelectuales son... Porque antes, por ejemplo, ibas a un programa de radio y de televisión, y entonces Neusta te decía, acá tenemos al brillante López Murphy, y él le ponía la pompa. López Murphy decía dos pavadas, y qué grande López Murphy pobre, no es por él, es por cualquier persona. Si te querían ensalzar, te ensalzaban. Y bueno, hoy a López Murphy le das un micrófono y se esconde detrás de palabras grandes, oscuras y absurdas, y la gente lo hace pelota. Por eso es que Cristina, siendo tan buena oradora, la tasa de negativa es tan alta, y Macri yo creo que era una ventaja que Macri no sepa hablar, pues no dirá tantas pelotudeces, ¿viste? Porque el que tiene la capacidad de hablar tiene la capacidad de justificar, claro, y generar, porque ¿qué es la razón? El hombre no encuentra la razón. El hombre busca la razón, pero no la encuentra. Lo que encuentra son justificaciones racionales para justificar lo que está pensando, o para justificar sus pasiones. Entonces, vos lo agarrás el mejor exponente, no solo es Cristina, sino Aníbal Fernández. ¿Por qué Aníbal Fernández es un mediocampista de primera? Pues le decís, che, el sol es verde,
Sale diciendo que es Sole Verde y te convence que es Sole Verde. Pone argumentos y te convence. Y vos decís, pero qué estúpido. Y con una firmeza. Y con una firmeza. Y al rato le decís, che, no, el sol no es verde, es negro. Y sale, bueno, lo y que entonces sucede... utiliza un razonamiento lógico. Entonces el hombre intenta buscar la verdad, pero lo cierto es que la verdad, el hombre y la verdad se están buscando. Entonces Ambrosio dice, el hombre debe permitir que la verdad lo encuentre a uno. ¿Qué quiere decir eso? Se tiene que quedar en una posición expectante y esperando a que algo lo ilumine, a que algo tenga una señal. Uy, acá, esa es la situación de Eureka. Uy, cayó la manzana y ahí me di cuenta de la gravedad. ¿Y cómo se podría insertar a George Orwell con su famoso libro El Gran Hermano, vamos a llamarle? 1984. Sí, no, ya sé. Pero en resumidas cuentas, ahí nace el Gran Hermano. Sí. Bueno, es la otra cara del Gran Hermano, entonces lo que está pasando. Vos hoy tenés vos viste, pobre no, Chocobar, que si no hubiese estado la cámara esa, hoy sería un héroe de la patria. Como tuvo la cámara del Gran Hermano enfocándola, chao. Es un tipo condenado, ¿no? Sí. Lógicamente, muy bien. Entonces tenés los dos efectos que produce Internet y el Gran Hermano. Por un lado, destruye a los falsos profetas, los destruye, los aniquila y los conduce a nada. Por eso es que nuestros intelectuales, sean de carta abierta, de izquierda o de derecha, solo discuten entre ellos y en lugares cerrados. No se animan a participar de Internet, no se animan a discutir con alguien que opina distinto. No, es el liceo. O sea, a Aristóteles lo echan de la academia de Platón, precisamente porque tenía ideas contrarias a la apertura y a la idea de que Platón es el que en aquel momento, Sócrates y Platón, dice, nosotros somos buscadores de la verdad. O sea, no podemos reconocer la verdad ni siquiera cuando estemos parados sobre ella. En cambio Aristóteles, para darse más jerarquía, dice, la verdad es lo que digo yo. Y yo defiendo mi posición, en una especie de Aníbal Fernández, que pero ¿a vos quién te atrapa más? Aníbal Fernández. Y te convencen porque vos estás buscando soluciones y él a cada problema te da una solución. Y cuando vas al médico y te dice, ¿qué te pasa? Y viene un médico y te dice, mira, no sé, habría que hacer una interconsulta. Y vos salís y decís, este tipo no sabe nada. Vas a otro y dice, no, yo te saco el riñón y te sacan el riñón. Y resulta que vos lo que tenías era una intoxicación porque tomaste tal cosa. O sea, pero la gente cree que lo que es racional y explicado, eso es la verdad. Y entonces acá está un problema gravísimo, porque por eso yo digo que lo que se enseña en nuestras facultades, vos viste que yo en la charla que di sobre la corrupción de la ciencia económica y el derecho, en la Facultad de Derecho, exijo un juicio, ya que no quieren debatir, un juicio Russell Sartre contra los presidentes de las academias de ciencias morales y de ciencia económica. Entonces, que los académicos de otras ciencias, porque las otras ciencias sí están sometidas a la crisis. ¿Cuál es el problema? Que en las ciencias duras y semiduras, la ingeniería, hay una distancia entre vos generás una norma y si la norma es falsa, el puente se te cayó. Entonces tenés a veces días entre el efecto y la consecuencia. En las normas morales, entre que vos tomaste una decisión, como por ejemplo en 1860, a escribir al derecho romano en el Código Civil contrariando la Constitución, en 1930 generaste, pero el país seguía creciendo, era fabuloso, la tierra era barata. En 1930 generaste el primer impuesto a los réditos, y lo haces por 3 años, y después en el 72 creás el IVA y terminás en esto. Es todo un camino que lo iniciaste allá cuando entraste, que los salvajes unitarios imponen el Código Civil, y las consecuencias las tenés en las distintas, por supuesto. Está Grito Alcorta. La Argentina vive 100 años de guerra civil intermitente, que está representado en el libro de Larraquiete, 100 años de violencia política. ¿Por qué? Porque tenemos un orden jurídico que va en contra, que nos conduce a eso.
¿Y qué hacen los abogados cuando vos les decís esto? Se esconden abajo de la mesa. Hacen como Julio Bárbaro, disculpame, me tengo que ir. Mientras vos, pero las cosas, la diferencia entre la ciencia y la pseudociencia es que la pseudociencia no permite revisar premisas básicas. ¿Cuál es la premisa básica? ¿Qué sistema de impuestos vamos a usar? Es la primera ley, porque estás contestando la primera ley del derecho. La primera pregunta del derecho debe decir, ¿es el hombre dueño del fruto de su trabajo? Bueno, esto iba desde la Constitución, 1853, el concepto del derecho a la propiedad, ¿no? Háblame del derecho a la propiedad de la Constitución hoy. ¿Cómo lo ves vos? No, el derecho a la propiedad en la Constitución de 53 sí. Es el derecho vos sos dueño del fruto de tu trabajo. Esa es la propiedad, el fruto de tu trabajo. Entonces vos podés decir, bueno, yo con el fruto de mi trabajo me compré esta tierra. La tierra no es una mercancía, si bien hay un mercado de tierras, pero no es una mercancía, porque la mercancía es todo lo que se produce mezclando la tierra con el trabajo. O sea, todo esto que nos rodea, todo esto es mercancía, todo esto tiene un valor fruto del trabajo con la tierra. En la tierra no es así, por eso los factores de producción eran antes tierra, trabajo y capital. ¿Qué hizo el derecho romano? Dice, no, la propiedad es de la tierra. Entonces la propiedad es de la tierra y salvemos y protejamos a la propiedad. ¿Cómo la protejamos? Sacándola de la mesa de discusión y poniéndosela en el bolsillo del propietario. ¿Y qué estás haciendo con eso? Haciendo que ese interés que genere la tierra, que debe ir a formar los fondos públicos, quede en manos del propietario de la tierra. Entonces, es toda esta generación, esta oligarquía argentina que no trabaja, Gordon Gekko diría, hijos idiotas que no trabajan, no hicieron nunca nada, pero a la vez, ojo, porque lógicamente cuando la tierra, Winston Churchill decía, la tierra es la madre de todos los monopolios, todos se lo apropian ellos. Cuando es muy interesante la charla que vamos a tener, porque analizo lo que pasó en Roma. Cuando Roma empieza a invadir, sale de la etapa republicana y empieza a invadir y traer riqueza a Roma, es como tomar deuda externa. ¿Qué pasó? Se llenaron de oro y hizo que las empresas en Roma se fundan todas. ¿Qué es lo que está pasando ahora con la toma de 200.000 millones de deuda? Se están fundiendo todas las empresas argentinas. 6.500 pymes fundieron en los 2 primeros meses del año. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué? Y porque cuando vos traes fondos de afuera, le pasó lo mismo a España, cuando se llevó la plata del Potosí, se fundió. Entonces vos traes el oro a Roma, ¿no? Como traer deuda externa a la Argentina. ¿Qué pasa? Se te deprecia el oro y se te aprecia la moneda. Entonces cuando vos decían los romanos, che, necesito comprar trigo, comprémosle trigo acá a los agricultores italianos. No, si en Egipto está a 1/3. Van y lo compraron en Egipto, que valía 1/3. Que es lo mismo que hace cada argentino que se va a Chile a comprar el televisor que vale 1/3 de lo que vale acá, o a Miami. Lo mismo le pasó en España. Entonces vos decías, el carpintero español, de pronto, como había tanto oro, que era como si hubiese muchos dólares acá, se bajaba el valor del oro, del dólar, y entonces comprar una mesa en España costaba el triple de comprarla en Francia. Iban, la compraban en Francia. ¿Entendés lo que te digo? O sea que cuando vos tomás deuda o traes, por eso es la importancia de saber qué es la balanza comercial. Vos estás obligado a tener un balance. ¿Te das cuenta? Pero ¿qué pasa? Cuando vos tomás deuda es como si hubieses exportado sin que haya salido la mercadería. Entonces, toda esa mercadería que no se produjo, estás obligado a comprarla afuera. ¿Entendés? Por eso el déficit fundamental, fenomenal de la balanza de pago es inevitable, porque el desfasaje lo generaste cuando tomaste deuda. ¿Entendés? No sé si me entendés lo que te digo. Sí. Entonces estaba claro que cuando hicieron lo mismo, que un grupo, Macri entró al golpe militar con una política parecida a esta con 5 empresas. ¿Y cómo se fue? Con 49.
Y ahora va a pasar exactamente lo mismo. Todos estos grupos, que son antes se llamaba la patria financiera, hoy se llaman los fondos buitres, que son ellos, cuando se produzca el colapso, salen al barril y se llevan todas las empresas. Escúchame una cosa, Guillermo, Es lo que mismo está pasando. Precisamente lo que quieren comprar empresas. Ahora las familias. Pero escúchame, por eso le quieren comprar las empresas a Cristóbal López, o te ponen la pata. A mí me pasó sin que esto. Por eso de que este orden jurídico es fenomenal. A mí ALAC me clausuró un negocio para transferir ese negocio que yo tenía a una asociación entre narcotraficantes y políticos en la ciudad de La Plata. Y todos miran para otro lado. Y así está la ciudad de La Plata. Y la familia, es decir, el trabajador, la clase media y demás, cuando va a comprar, no le alcanza el dinero, compra con tarjeta de crédito. Bueno, es decir, la familia se está endeudando. Bueno, es que el problema y ahora están queriendo hacer que sea como en España, que te morís vos y la deuda acá con vos se muere. Ahora heredan la deuda. Ahora pasa. Es de una perversidad absoluta. Y los únicos responsables son las facultades de Derecho y de Ciencias Económicas. Ellos son los responsables de generar este perverso orden. Que tomen nota los decanos. No, pero de verdad, porque fíjate, si lo vas bajando, lo llevas a tu propia economía. La gente tiene que comprar cosas, no le alcanza. Apareció la tarjeta de crédito. Bueno, yo le recomiendo a la gente, por experiencia propia, yo he tenido amigos que yo tenía tarjeta de crédito, ¿no? Cuando salieron allá en el año 80 y pico, salió una tarjeta de crédito. ¿Cómo andás con tarjeta? ¿Qué sé yo? ¿Viste? Entonces ya tuve un tiempo. Y al poco tiempo, esos que me criticaban, que tenían tarjeta, resulta que no tenían una, tenían 5. Tenían tarjeta. Yo tengo un amigo que perdió la casa, perdió el negocio por deudas con la tarjeta. ¿Por qué? Porque no, si total lo puedo pagar, pero después viene la crisis y vos viste cómo galopa la deuda en la tarjeta. Y entonces llegó un momento que tuvo que vender la casa y el negocio. Fíjate cómo galopa la deuda, que ya debemos 233 mil millones de dólares. Nosotros estamos pagando por día una cifra sideral. Y no cuento los intereses. Bueno, pero ahí voy al juez y enarbolo el Código Civil, mis derechos, y le digo acá, son... ¿Quién decís vos, el propietario? El propietario. Claro. Obvio. Más que, o sea, por eso acá lo importante, te decían los franciscanos, decimos, acá lo que se está discutiendo es quién legisla, qué ley vamos a usar. Bueno. ¿Vamos a usar la ley de la selva o la ley de la civilización? Estamos regidos bajo la ley de la selva. Esa es la ley, hace legal la violencia y el robo y el latrocinio. Bien, Guillermo, agradecidísimo en este día de hoy el haberte acompañado acá en esta charla maravillosa. Previa a la que hacemos el lunes en la Facultad de Derecho. Señor. Omar, nos vamos. Nos vemos. Sábado. Buena semana. Nazareno, gracias por todo. Nos vamos. Y a ustedes le decimos hasta el próximo sábado. Que Dios derrame alegría sobre todos.